8 de la mañana con 50 minutos, esto es Proyecto Puente a través de 100.3 FM en vivo desde Hermosillo para todo Sonora, México y el mundo desde la señal de internet. Les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, en Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la noticia. Antes de irme con Luis Carlos Ugalde, un poco de comentarios. Diego de Sens desde Colombia: los partidos políticos son cada vez más cínicos en sus anuncios. Javier Galindo: muy claro, el PAN denuncia por gestionar trabajo en los locales, la del PRI por 30 millones que se metieron a la bolsa y falta. Luis Malnacido: estuvo tan bueno el golpe del tráfico de influencias y el avión que son patadas de ahogado. Jesús Gerardo: como zombies castigamos al PRI votando por el PAN y al PAN votando por el PRI. Me dice Ramón Félix: Claudia Pavlovich prometió dar a conocer su declaración patrimonial, no lo hizo, menos dará a conocer facturas de ¿qué? De viajes. Yo sí estoy sorprendido. Yo he cuestionado y le cuestioné a la candidata también por qué no ha presentado su declaración patrimonial si fue la primera incluso que anunció. Víctor López: el movimiento fraudulento de bases dejó fuera a los que no se enteraron de la modificación, entre ellos muchos sonorenses, hablando sobre el posible conflicto de intereses. La hora del café: utilizó influencias para favorecer un grupo. ¿Quién es ese tipo troll de...? A ver, bueno, Argelicen, esta persona del INE está porque Benito Nasif ahorita, no, es que Benito tiene que ser profesional, estaba diciendo él cuáles son los alcances de la Comisión de Fiscalización. Nicole Duarte: como le sacan la vuelta a tanta obvia falta del caso avión prestado por Benito Nasif. Javier García: los candidatos podrán hacerse pedazos en debate, pero jamás se harían daño, se omite el tema de corrupción, le pone a Memo Noriega. Rafael Vargas: si se metió la demanda el sábado pasado, entonces demandaron antes de que Reforma sacara a la luz la calumnia. Me voy con Luis Carlos Ugalde. Él fue presidente del IFE a nivel nacional en 2003-2007. Hoy es consultor, hoy es pues académico y se ha especializado, pues, obvio, en los temas electorales. Tiene la consultoría Integralia, estudia el poder legislativo y los temas de combate a la corrupción. Luis Carlos Ugalde, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Alberto, muy buenos días. Gracias por contestarnos el teléfono, teníamos mucho que no hablamos contigo también, pero hoy vale la pena porque tú traes una valoración interesante del caso de la utilización del avión de la campaña priista de la candidata. Luis Carlos, ¿cuál es tu valoración al respecto? Está también aquí en el estudio el presidente nacional del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega, quien va a hacer también un análisis, pero abrimos contigo. ¿Cuál es tu valoración respecto a este tema, Luis Carlos? Bueno, primero saludo a Guillermo, muy buenos días. Mira, Luis Alberto, yo creo que se trata de un caso de potencial conflicto de interés. Una candidata que pide un avión prestado, que no sabemos si pagó y cuánto pagó por esta avioneta o avión, con empresarios con quienes probablemente haya realizado algún tipo de intercambio de apoyo, de intercambio político, de intercambio de negocio. Y este tema de pedir aviones prestados, como se denota en una grabación ilegal, hay que decirlo, ilegal, y no hay que darle la bienvenida a este tipo de grabaciones, hay que combatirlas. Pero el hecho en este momento no es hablar de la grabación ilegal, sino el contenido de esa charla sugiere que se trató de un favor político el pedir una avioneta prestada, salvo que la candidata muestre, y no sé si lo haya hecho ya, la facturación que ocurrió el año pasado y este año cuando habría ocupado esa avioneta, salvo que muestre la factura, la transferencia electrónica bancaria de ese pago. Creo que aquí estamos nuevamente en un potencial conflicto de interés y eventualmente podrías estar incluso en una donación ilegal para una campaña política. Yo quiero dejar de lado otro tema que se ha discutido en las últimas días, que es si una senadora debe o no interceder por constructores de Sonora para tener mejores bases para poder licitar obra pública. Ese es otro tema, creo que eventualmente sí es válido que un senador pueda ir e interceder por el colectivo de los constructores, pero no quiero entrar aquí, simplemente el tema es: ¿pagó o no pagó ella por el uso de una avioneta que pidió prestada a un empresario? Ese es el tema. Si ella es capaz de mostrar que se pagó en su momento, me parece que queda libre de toda sospecha. Pero tiene que hacerlo porque ella la semana pasada dijo que había pagado por eso, y si no muestra la información, entonces estamos en un problema aún más grave porque querrá decir que habrá mentido.
No sé si eso ya haya ocurrido en estos días, en estas últimas horas, desconozco, pero si no lo ha hecho, estamos en un caso muy grave. ¿Qué debería demostrar entonces Luis Carlos Ugalde, expresidente nacional del IFE, Claudia Pavlovich, para comprobar que realmente no hay un conflicto de interés? ¿O se daría el conflicto de interés si no se comprueba que no fue un favor? Es decir, para ejemplificar, ella tiene entonces, dices, que presentar facturas de que en realidad se rentó, o si no, es un intercambio de favores políticos, lo cual es un tráfico de influencias. Un político, un funcionario no puede estar pidiendo favores, aunque sea su amigo, a alguien que es un constructor, un contratista de un gobierno que ella aspira a representar, o que ella representa como senadora y que ella aspira a gobernar. No se puede. Tenemos que elevar los estándares en este país de lo que se permite y no se permite. Que haya ocurrido por muchos años, décadas en México, no significa que está bien. Ella, como senadora de la República, no puede hablarle a un constructor, como sugiere esta grabación de 2014, y decirle: oye, préstame tu avioneta para irme de vacaciones con mis hijas. No esta discusión que se puede ir con sus hijas, qué bueno que se vaya. Tampoco esta discusión quién pagó el hotel, no. Lo que está en discusión es para qué pide un favor a un constructor con quien ella tiene tratos de todo tipo, y con quien estaría eventualmente ayudándole a financiar su campaña hoy. Entonces, ella en 2014 usó una avioneta para unas vacaciones. Ella dijo que había pagado como un taxi aéreo. Si lo dijo la semana pasada, la periodista Denise Merkel, tiene que mostrar la factura de ese pago y tiene que mostrar la transferencia bancaria que habría ocurrido en 2014. Punto, es muy simple. Y dos, ha dicho también su campaña que está rentando esa avioneta que, por cierto, según se sabe, no tiene permiso para ser rentada como taxi aéreo, pero ella dijo que están pagando, entonces tiene que mostrar la facturación que su campaña estaría pagando por usar esa avioneta en las últimas semanas. Son dos cosas, uno lo que ocurrió en 2014 y otro lo que ocurrió en 2015. No hay más que darle vuelta, no hay otra cosa, tiene que mostrarlo. Ella dijo que estaba pagando y que pagó en 2014, tiene que mostrar. Si no muestra esos pagos realizados, entonces estaremos en otro tipo de infracción, que es que no sería cierto eso. Es decir, ¿cuál delito se configura, Luis Carlos? ¿Y qué pudiera hacerse desde el punto de vista electoral? Porque ahorita hablaba con Benito Nasif y él está recibiendo una queja interpuesta por el PAN por presunto tráfico de influencias, mal uso indebido de infraestructura, de recursos, el sábado. Y Benito Nasif me dice: vamos a valorar en las próximas horas si damos trámite, recibimos la queja y nos metemos al estudio del caso. ¿Qué seguiría en caso de...? Es que es muy importante, son dos cosas diferentes. En 2014 ella no era candidata a gobernadora de Sonora, en 2014 ella era senadora de la República, y en su calidad de senadora o amiga de este empresario le pidió una avioneta. Eso es incorrecto, eso puede constituir un conflicto de interés, ese es un tema, y en ese tema ella dijo que había pagado. Si dijo que había pagado, tiene que mostrar la factura y la transferencia interbancaria del pago realizado en 2014. Si no lo hace, los electores en Sonora estarán ante alguien que dijo una cosa y no la puede comprobar, y eso tiene consecuencias políticas, y eso es un tema de conflicto de interés que eventualmente la ley de responsabilidad de los servidores públicos puede generar una investigación, una sanción administrativa, una amonestación o lo que sea. Ese es un tema. Otro tema es, en su calidad de candidata al gobierno de Sonora, usó la semana pasada o antepasada una avioneta para una transportación interna. Hay dos elementos ahí. La primera es que ella dice que está pagando por esa avioneta. Tiene que mostrar su campaña efectivamente que se está pagando y cuánto se está pagando. Y la otra es que presuntamente esa avioneta por su matrícula no puede ser rentada como taxi aéreo, entonces ahí sería otro tipo de infracción diferente, pero son dos momentos diferentes para dos casos diferentes. En este caso, en el caso hipotético, que yo quiero siempre, pues como interpretamos la información, que si no lo demuestra, que
¿qué repercutiría? Es decir, si no demuestra que es que son dos cosas las dos diferentes. cosas, tanto el pago de sus vacaciones en la avioneta No, de 2014 y si está rentando o no la avioneta. si no demuestra lo que ella afirmó de haber pagado en 2014 el uso de una avioneta, lo dijo a la periodista Denise Merkel, Sí. entonces los electores podrían eventualmente decir que se trata de una mentira. Uh-huh. Los electores deberían de evaluar si alguien que es candidata y no habla con la verdad o no puede demostrar sus hechos, si vale la pena o no que gobierne. Esa es una consideración. Y también podría eventualmente constituirse un tema de tráfico de influencias que no está bien regulado en México, así es que Exacto. esto se trata de un asunto político básicamente. Y lo que está ocurriendo ahora es el tema de si se pagó efectivamente por el uso de esta avioneta, y si se pagó porque se está pagando por una avioneta que presuntamente no puede ser rentada. Si no se pagó, se estaría tratando una donación en especie, y quien hizo la donación en especie es un tema electoral que tiene que evaluar la autoridad electoral y eventualmente pues resolver eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Pues hay una multa y eso es todo. Pero yo creo que el tema fundamental es un tema de carácter político. Los electores tienen que juzgar el uso indebido de recursos, el posible tráfico de influencias, el posible conflicto de interés. Tienen que elevar los estándares, porque el tema central es que aquí el que está en sospecha no es el empresario. Aquí lo que está en sospecha es, como ocurre aquí y en muchas entidades, políticos en campaña que van, tocan la puerta de un empresario, le piden dinero y ya se establece una relación de complicidad, porque cuando gana el candidato o la candidata, paga esos favores con obra pública, con contrataciones, y se gesta así una industria del patrimonialismo, en algunos casos de corrupción. Ese es el problema de fondo que se debe combatir. El problema para este empresario que presta su avioneta es que si gana Pavlovich, es gobernadora, ¿qué va a pasar con este empresario? Cada vez que quiera participar en un concurso de obra pública, van a decir, claro, le van a pagar el favor, entonces nadie gana con esto. Los empresarios en México deben aprender que ya deben dejar de estar haciendo favores personalizados, prestando avionetas. Eso se ve mal, hace daño y causa un perjuicio a todos. Yo creo que ese es el principal aprendizaje. Estoy de acuerdo. Déjame nomás una identificación de 15 segundos, Luis Carlos, para hacerte una última pregunta, por favor. Stereo 100. Escuchas XHSD 100.3 FM, Stereo 100. Tu música, tus clásicos. Transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, Local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100, una estación de Uniradio. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Estoy hablando con Luis Carlos Ugalde, expresidente nacional del IFE, sobre esta situación de el uso de la avioneta de la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, cuando era senadora y cuando es pues actualmente candidata. Para cerrar, Luis Carlos, ¿no hay otro caso similar en el país de que haya ocurrido, que ocurra? Ciertamente, como dices tú, el tráfico de influencias no está tan claro en este sistema nacional. Aquí en Sonora nosotros denunciamos un diputado constructor que ahora anda de candidato, de Caborca. El político mexicano no quiere tener tan claro el tráfico de influencias, como lo vemos en el gobierno federal, también lo hemos visto aquí. ¿Hay otro caso que se asemeje al de la campaña priista? Mira, Luis Alberto, estos casos pasan todos los días. Exacto. En las campañas, seguramente ahorita ha ocurrido en esta campaña, en otros casos y de una manera más escandalosa. Que se haya sabido el caso de la candidata Pavlovich no quiere decir que sea el único. Ocurre y ha ocurrido mucho, y eso es lo que explica el gran problema de la corrupción, que los candidatos piden favores durante sus campañas y luego los tienen que pagar con cargo al erario, con cargo a los contratos de obra pública. Claro que pasa, pero claramente nos enteramos, se está sabiendo más que bueno, pero esto es un gran problema que se debe combatir. Por eso creo que elevar los estándares es un paso muy importante. Estoy de acuerdo conmigo. Como dices tú, no siempre el empresario tiene que estar acostumbrado a vivir de los favores. Que cambie la cultura de este país, en donde me da, no me des, ponme donde hay. Pero bueno,
Te agradezco mucho, Luis Carlos, y si me permites estaremos ahí apoyándonos contigo para cualquier otra interpretación que Claro que necesitemos. sí. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias, Luis Carlos Ugalde, el expresidente nacional del IFE, con una valoración muy interesante respecto pues al manejo electoral. Guillermo Noriega, usted pues lo conoce, lo ha escuchado, el director de Sonora Ciudadana y presidente nacional del Colectivo por la Transparencia, tiene una opinión interesante al respecto, porque también él participa, ojo, como observador profesional, auditor externo, invitado por la campaña priista, así como también por la campaña panista, y quien lo invite, porque Memo, pues, es decir, se mete a esculcar o a destapar lo que alguien quiere esconder. Y en este caso, a mí yo aplaudí, creo que fue muy positivo que Memo ayudara a auditar. Pero ahora, frente a esto, Guillermo Noriega, ¿cuál sería tu posición? Bien. Primero que nada, gracias Luis Alberto por el espacio. Es bien importante señalar la invitación que hemos recibido por parte de distintos partidos políticos. Ha sido para recibir las propuestas de campaña en temas de transparencia, construcción de gobierno honesto y combate a la corrupción. En este caso, el formato que decidieron los del PRI, de la campaña de Claudia Pavlovich, fue crear o darle a varios ciudadanos un nombramiento simbólico, porque pues no es necesario, para observar el cumplimiento de las propuestas en caso de llegar, ¿no?, al gobierno. Es decir, recibimos las propuestas, nos las entregaron, estamos en evaluación, y una vez llegado, si llega, o no llega, pues no, pero si llega, obviamente, verificar, observar y demandar su cumplimiento. Es decir, no es necesario, porque de todas maneras lo hacemos y lo hemos hecho durante los últimos 10 años, pero ese es el acotamiento, no somos auditores de las campañas, ¿no? Y eso es bien importante dejarlo en claro, se ha llegado a confundir. Sobre este caso, fíjate, es bien interesante porque me queda claro que la clase política mexicana no entiende, que no le entiende al tema de la corrupción y al tema del conflicto de intereses. ¿Y por qué digo que no entienden, que no le entienden? Porque incluso con sus mismos dichos ha pasado muchas veces en casos de corrupción, como por ejemplo en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otros, sus mismos dichos terminan involucrándolos o hundiéndolos más en toda esta parte. Mira, yo sí coincido con Luis Carlos en su análisis. En general se tiene que demostrar la transacción, el pago por la renta de esa avioneta para uso personal. Y de esa manera, no la factura, porque la factura se puede posechar, etcétera, puede haber incluso ahí una posibilidad de salir. El pago de ese que no fue un favor. ¿Por qué? Yo no desvinculo la gestión de todo el panorama. Si hay una senadora de la República que aspira a ser gobernadora, digamos, haciendo trabajo de cabildeo o gestionando ante el Ejecutivo Federal, utilizando la posición de poder público que tiene para cabildear a favor de un grupo de empresarios, no estaba cabildeando a favor de la industria constructora del Estado, sino de un grupo reducido, de 15 empresarios que estaban aspirando a. No son los únicos, ¿no? Hay muchos otros. Y 15, que eran 3. Según yo tenía entendido que era un grupo amplio de... Pero es un grupo reducido, como sea, en general no son toda la industria, pues, ¿no? Que esa es la parte en la que me interesa tomar como referente. Estamos tomando en la opinión pública preceptos y los estamos dando como buenos. El interés particular de este grupo reducido de empresarios, ¿no? Este interés particular no es el interés general de los sonorenses. Y ahí es donde están tratando de ligarlo. No, es que queremos que se vengan, que aquí se quede, que haya trabajo y los albañiles y los ingenieros. Tiempo. Ciertamente queremos eso, no sabemos si ese es el camino correcto. Y el camino correcto, incluso aquí en estos mismos micrófonos se dijo, lo que sucede es que las grandes empresas lo ganan y aquí a nivel local subcontratan a las empresas y son a fin de cuentas los ingenieros, los albañiles y demás quienes terminan haciéndolo. Trabajo se genera y se detona el trabajo. El punto es donde queda la utilidad de esos contratos, en manos de estos empresarios locales o en manos de los empresarios nacionales. Pero déjame insistir, la gestión que hace la senadora Pavlovich no la desvinculo porque
justamente este trabajo no remunerado de Pavlovich a favor de un grupo de empresarios, si uno de esos empresarios le presta la avioneta, ya hay un conflicto de intereses. La definición más concreta de corrupción, la más general, la más genérica, es el uso o abuso del cargo público para obtener un beneficio personal. Tiempo. Cargo público, senador de la República. Uso o abuso del cargo público en una gestión para un grupo de empresarios. ¿Y cuál es el beneficio personal? La utilización de una avioneta para poderse trasladar, que no tiene regularmente el acceso en general de la población. ¿Qué pasaba con la Casa Blanca? ¿No? Pues obviamente la primera dama ni siquiera el presidente directamente resuelven una licitación, ¿no? No son ellos los que lo deciden, pero obtienen un crédito preferencial, ¿no? Que no cualquiera puede obtenerlo, para obtener, y un contrato padrísimo, para construirse una casa a gusto, por parte de un constructor que obtiene contratos del gobierno. En general, sí hay un potencial conflicto de intereses, y el punto en el que se puede destrabar es justamente el pago de ese favor. De ese servicio. O fue pago o fue un favor, y ahí es donde está el quid del asunto. Ciertamente me parece que no estamos poniendo el centro en si las senadoras o senadores deben o no hablar en favor y ayudar a constructores. En mi opinión, su trabajo es velar por el interés general de la industria, en este caso, por ejemplo, de la construcción en Sonora, y sí, la creación de empleos, y sí, muchas de las cosas. Qué bueno, qué padre, ¿no? Pero no a partir de ese tipo de cabildeos o gestiones que regularmente, pues entonces mejor contratas una empresa de relaciones públicas o contratas, es decir, estás utilizando una función pública para un interés particular, no es un interés general, y me parece importante dejarlo claro. ¿Hay una analogía con el grupo IGE, con lo de IGE entonces? Sí, no, pues es que lo mencionaste, fíjate, me llama la atención, ¿por qué? Porque también hay un pago de favores del constructor. Pero ahí, es decir, claro, por la Casa Blanca, beneficio a un constructor multimillonario del Estado de México, y aquí entonces también es vinculatorio, es decir, se parece. Claro, se parecen es como al revés, ¿no? Uh-huh. En este caso, ahí está el uso del cargo público, que es poderle hablar al secretario, el subsecretario y con el delegado, poder establecer estas relaciones, ¿no?, de poder desde las cúpulas, y está obviamente el beneficio personal, que ese es el que te digo que no se ha logrado. La candidata, y lo aplaudimos en su momento, prometió hacer público la declaración patrimonial, no se ha hecho hasta el momento, y obviamente hemos insistido que por eso la pertinencia de esta campaña de 3 de 3 de candidatotransparente.mx, que traemos varias organizaciones a nivel nacional. Ellos tienen que, al momento de decir mi declaración de intereses es esta, ¿no? A mí me presta el avión Samuel Fraijo, puede decirlo, a mí me presta, y obviamente tengo una relación con él de favores, y no tiene nada de malo si fueras un ciudadano cualquiera. Si Luis Alberto Medina se pasea en el avión de alguien, de algún amigo, uh-huh, en ese momento, a la hora de llegar tú a gobernar, tendrás que quedar muy claro que estás gobernando, y que ese amigo con el que te prestaba el avión no necesariamente puedes incorporarlo o darle contratos. A eso se refiere la declaración de intereses. La declaración de intereses es: estos son mis intereses, mis vinculaciones. Aquí tengo puesto, por ejemplo, mis acciones. Tengo acciones en este banco, tengo acciones en este. Uh-huh. Y hay casos muy concretos, o sea, es decir, hay corrupción de todo tipo, pero es muy compleja el conflicto de intereses porque es muy nuevo en esta parte. Casi no lo entendemos, casi es muy difícil. Como decía ahorita Luis Carlos, el hecho de que siempre se ha hecho así no quiere decir que esté bien, ¿no? Exactamente. Guillermo, y veo que ningún candidato, porque recuerdo que cuando empezó el proceso electoral te entrevisté a ti, a Eduardo Bojorquez, uh-huh, de Transparencia Nacional. Exacto, yo también aplaudí porque fue la primera candidata, todo lo que sea, por ejemplo, el Maloro, pues la presentó. Por ejemplo, el Maloro presentó la declaración patrimonial y la pone a debate. Yo también, cuando anunció Claudia, pensé que a la semana, pero han pasado 2 meses de la campaña, 2 meses y medio, y la candidata no la ha presentado.
pero veo que nadie, no los veo a los demás, Memo, no sé si estés de acuerdo conmigo, interesados en pasar a la historia como los candidatos pro agentes de cambio para la rendición de cuentas y cambiar el status quo, ¿eh? No, y de hecho es bien curioso, hemos hablado con muchos, y muchos nos han hablado por teléfonos, oye Memo, a mí me interesa, en otros programas de radio también, oye, campaña 3 de 3, ¿estás de acuerdo? Sí, yo me comprometo, y todo el tiempo están comprometiéndose, pero justamente esta campaña lo que busca es arrancarles la clásica promesa así volada, que luego se olvida de la verborrea que les agarra a los políticos en estos tiempos, y de hacer compromisos discrecionalmente. A ver, concretamente, hasta ahorita ningún candidato se ha, en la plataforma, candidatotransparente.mx, ha llenado los formatos ni ha subido su información. Ciertamente el Maloro Acosta hizo públicos ciertos documentos, pero nosotros le estamos insistiendo que lo haga a partir de esta plataforma para homogeneizar información, porque pues intereses de impuestos impuestos y patrimonial. Y insisto, hace unos años me preguntaba en el Consejo Integrador INCIDE aquí en Hermosillo, me preguntaban cuál es el principal problema de corrupción en Sonora, y yo les decía, el conflicto de intereses. Y todo el mundo se me cae con cara, pero ¿cómo? Y lo he insistido tanto porque es una manera de gobernar. El mismo jueves pasado escribí una columna que se llamaba Gobernar al que gobierna. Y justamente mi propuesta es eliminar el financiamiento privado, no público, el privado de las campañas, y reducir, obviamente, el financiamiento público drásticamente. Pero si tú le quitas el elemento privado a las campañas, le quitas esta lógica de invertir en una campaña para después obtener contratos públicos y entonces ganar. Los empresarios tienen que hacer esa parte, tienen que entender que a fin de cuentas no se puede hacer negocio, no se debe hacer negocio a partir te presto el avión. El delegado, no sé si te acuerdas, un delegado del Distrito Federal, ahorita que preguntabas por casos, que se estrelló en su camioneta y resultaba que la camioneta era propiedad blindada, hermosa la camioneta, pero era propiedad de uno de los constructores y contratistas de su propia delegación. Es decir, esto pasa todos los días, ¿no? Todos los días, y no nada más carros, aviones, pero casas. no quiere decir que esté bien. No, claro que no, pasa todos los días y está mal. ¿Por qué por está eso mal? está mal. Para que la gente que todavía no lo entiende. Mira, está mal porque uno te vela a ti como gobernante en el interés general. Estás yendo más bien a ver quiénes te patrocinaron y cuidas más el interés de los que te patrocinaron que el interés de los que votaron por ti, ¿no? Y los patrones terminan siendo los intereses que te dieron dinero para que llegues a donde llegas, ¿no? Exacto. Y que te prestaron el avión, y que te prestaron el camioneta, y que te prestaron el yate, etcétera, etcétera, que los mismos electores. Al momento en el que el gobernante se ve en una disyuntiva de decidir a favor del interés general, exacto, y que va a afectar a los intereses económicos que lo pusieron ahí, va a decidir, y históricamente así ha estado decidiendo siempre por los intereses económicos, y así es tradicionalmente. Entonces es muy pernicioso y deberíamos de pugnar porque se elimine. La verdad, esta enfermedad está ahí. ¿Cuál es la medicina? Yo propongo, creo que hay que generar el debate público, no tengo la monopolio, la verdad. Yo propongo que sea esa: la eliminación de la financiamiento privado de las campañas, y obviamente una regulación genial avanzada de los conflictos de intereses, que no te pueda, en otros lados no puedes ni recibir regalos de más de tanto, porque el regalo ya te está nublando, y hay que tener cuidado con esas cosas. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, en verdad, Guillermo. Creo que acabaríamos con muchos compromisos o un estado de élites, ¿no? Pues con el subdesarrollo acabaríamos con muchas cosas, y que se abre el debate. Creo la continuación de esto es ver hacia dónde o lo que viene, como las obras que no se estén dando solo, como lo vimos aquí, como aquí, por ejemplo, claro, como en este sexenio se puso de moda la mochada, como en este sexenio se pusieron de moda excesos que no habíamos visto y que ya veníamos o que no sabíamos, y que ahora se supone que se tiene que acabar todo eso. O que no veíamos, a lo mejor siempre sucedió. Exactamente, se supone que se tenía que acabar todo eso. Pues bueno, ¿cuándo se va a acabar? Como decía Ugaldo, a ver, discúlpenme señores, pero no porque no esté regulado quiere decir que esté bien. Es que ahí está el problema, no entienden que el hecho de que no sea ilegal algo no quiere decir que esté bien. Exactamente. ¿No? Y ahí hay un punto entre ética y legalidad. Legalidad y legitimidad.
Entonces, pues, puede ser muy legal lo que hiciste, pero no necesariamente está bien hecho. Y esa parte creo que hay que insistirla, presionar y buscar. Nadie está en contra de que un senador de la República pase tiempo con su familia. Nadie está en contra de que si tienes los recursos te rentes un jet para irte la verdad que bueno que tengas dinero para hacerlo. Lo que está mal es que ese jet o esa parte sea un favor derivado del cabildeo o del trabajo que tú estás haciendo como servidor público. No digo que haya una relación directa, no digo que justamente esté siendo por eso el préstamo o la renta de la avioneta, pero a fin de cuentas sí es un problema estructural que no deberíamos dejar pasar. Muchas gracias, Guillermo. Gracias te agradezco mucho, ¿verdad? Un placer escucharte. Laura Trujillo, Yesterday. Oh, sí, señor. Oh, ¿Cómo God. estás? Muy bien, ¿qué tienes? Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de algunos juguetes tradicionales hechos de madera, muchos de ellos, muchos otros no, que se utilizan desde hace muchísimo tiempo. De hecho, uno de ellos, a ver, si yo te pregunto, el valero, el trompo, el yoyo, ¿ok? Tú podrías decir, ¡ay, juguetes tradicionales mexicanos! El trompo, sí. Pero ¿qué crees? No todos son mexicanos. No, por ejemplo, de hecho, el yoyo fue inventado en Grecia. ¿Cómo la ves? En el siglo V antes de Cristo. Ahí nomás. Perfecto. ¿Y el valero? Pero el valero, fíjate que no se data bien el origen, pero seguramente es mexicano. El que sí podemos decir 100% mexicano es el trompo. ¿Tampoco el trompo es mexicano? El trompo es mexicano, fíjate. El trompo es mexicano. Un invento mexicano, ¿no? Ya decía yo que Albert Einstein y todos ellos, no, algo teníamos que igualar. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre los juguetes tradicionales, pues que consideramos mexicanos, ¿vale? Perfecto, vale. Genial. Contigo que Gracias. Stereo 100. Hoy en día hay canales para los que les gusta reír, llorar, enterarse, divertirse